La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier horario que nos estén escuchando nuevamente acá por Radio Universidad USEC. Estamos nuevamente con este programa, un programazo de Género con Bastilla, y tenemos una gran invitada. Ya la estamos viendo allá en pantalla, estoy junto con mi compañera Patricia Mora y hoy vamos a entrevistar a Lorena Lorca Muñoz. Ella es abogada, posee postítulo en Derechos Humanos de la Mujer, Teoría y Práctica de la Universidad de Chile, postítulo en Transparencia, es abogada litigante del Consejo de Defensa del Estado, es profesora de Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, lleva bastante tiempo ahí en la Clínica Jurídica, ¿verdad? Y uno de los datos free que nosotros pudimos ahí recabar de Lorena es que fue profesora del presidente Gabriel Boric, ¿verdad? Sí. Me eligió como profesora de clínica. Mira, ahí vamos a hablar acerca de eso. Oye, otro dato free es que tú en tus clases pides pizza. Sí, porque una de las cosas que tengo que hacer para que mis estudiantes vayan aprendiendo forma de desempeñarse en la profesión está el tema de la puntualidad, ¿sí? Para una abogada, si llega tarde un alegato, perdió; si llega tarde una audiencia, perdió. Entonces, la regla es que hay que llegar a la hora. Y si en alguna clase alguien llega tarde, tiene que traer cosas ricas para que coman las demás. Entonces, en mi caso, si alguna vez llego tarde, yo llevo pizza y comemos pizza. Ah, muy bien, muy buen dato ahí para quienes estudiar ahí Derecho. Y aquí Sí. tenemos una de las características que también nos ha convocado para esta entrevista, es que a la fecha es la única abogada que realiza el trámite de cambio de nombre y sexo a personas transgénero de forma gratuita y con un éxito absoluto. Nunca ha perdido una causa. Y es una referente latinoamericana en la Defensoría de Derechos Humanos de la población trans. ¿Verdad? Wow. Y No sé sí, si será tan así, de verdad, ¿no? No sé si así tanto. estás catalogada, así. Y bueno, fuiste abogada, ¿verdad? De Chane Cienfuegos, ya. Ujú. La primera persona trans no binaria con género X, ¿o no? Sí. La Sí, primera persona que recibió el carnet de identidad, porque yo representé a otras personas y la primera persona adulta que obtuvo una sentencia favorable fue la causa de Indra, también persona no binaria que yo representé. Pero por las cosas de la vida, yo empecé esa representación primero con Chain. Ella fue la primera persona en la que yo representé. Después el caso de Indra ingresó. El de Indra no fue bien en primera instancia y por eso fue la primera sentencia. Con Chain no fue mal, apelamos, alegué en la corte. En la corte me fue bien y Chain obtuvo más rápidamente su carnet de identidad como persona muy no binaria. bien, claro. Y por eso, Lorena, también, y por todo tu trabajo que has realizado, estamos acá en Género con Bastilla, porque sabemos que hay mucho género que cortar, ¿verdad, Patricia? Así es, y para dar un poquito más de contexto y relacionado con nuestro programa Género con Pastilla, la primera pregunta, eh, ¿qué se entiende por género desde el punto de vista legal, Lorena? Ay, qué complejo esto. Qué Deja la pregunta. complejo esto, porque para responder esa pregunta, lo primero que uno hace como abogada es ver si hay una definición legal de género y no la hay. Entonces después uno logra obtener esa definición a partir de lo que otras disciplinas señalen y, y cómo se aplica o se interpreta género en el ámbito jurídico, ¿sí? Entonces, no es fácil definir aquello. Yo podría decir que quizás es un término que se ocupa para poder categorizar a partir de una mirada eh, cultural de momentos determinados para categorizar a personas, ¿no? Y aquí me surge inmediatamente por qué queremos categorizar con las personas que no se definen ni como hombre ni como mujer. ¿M? Y, y Y, ahí viene el mundo de las personas no binarias. exacto, lo no binario, mira, porque esa sutileza
conceptualmente significa, tiene una profundidad que no es tan simple, es decir, binario, hombre-mujer, ¿cierto? Perdón, femenino, masculino, ¿cierto? Ujú. Si dice no binario, trans no binario, entonces ahí podríamos entender esto que tú estás hablando y lo vamos a llevar entonces a lo que es la identidad de género, como para Sí, poder ir definiendo, a lo mejor durante el programa podemos ir definiendo y dando respuesta, digamos, a esta tremenda pregunta, consciente de que la pregunta es tremenda y difícil de abordar, porque entonces yo estoy entendiendo de que para ti, por ejemplo, hacer valer los derechos humanos tiene un gran peso en el respaldo que le das a este ser humano en su identidad de género. Más o menos, ¿cierto? Por ahí. sí. Porque, ¿cómo lo abordas? Si legalmente, como bien dices tú, no existe una definición concreta. Mira, lo abordo desde mi mirada. Yo soy feminista, soy mujer, he vivido la discriminación de género y, y soy consciente de las falencias que existen y esta segregación. Y por lo tanto, entonces busco cómo debería yo considerar a las personas que me rodean y terminan siendo personas. Hay personas, somos personas. ¿Y qué tengo que hacer para que todas las personas se puedan sentir incluidas? ¿Sí? Y, y lo primero que hago es mirar, bueno, ¿qué soy yo? Yo soy mujer y yo les digo, yo no soy mujer porque yo no coso, yo no tejo, yo no cocino. A mí me gusta el chuzo y la pala, jugar a la pelota. Entonces yo no compro ese estándar o ese prototipo de mujer que existe, pero nadie cumple el 100% del prototipo de ese estándar de lo que es hombre, de lo que es mujer. Y a raíz de eso es que, sintiéndome como que no formo parte de ese estándar y viendo que hay todas las personas estamos en ese fuera, entonces, ¿cómo puedo incluir? Y, y conocí la realidad de las personas trans, realidad que yo no conocía, y me impactó porque es brutal, es brutal, es brutal porque... ¿Mm? Lorena, porque eso te íbamos a preguntar, porque está el lado humano, o sea, está el lado legal, todo lo que tú haces, pero el lado humano, ¿cómo tú lo viviste desde ese punto de vista? Yo creo que porque yo participo en esto por el lado humano, es decir, conocí la realidad de las personas trans y es tan brutal que inmediatamente me surgió ofrecer como profesora de clínica para que si había algo en lo que yo pudiera colaborar, que me dijeran. Y en ese momento, en el 2009, me dice, por supuesto, lo que nosotros necesitamos es que poder rectificar nuestras partidas de nacimiento en cuanto al nombre y en cuanto al sexo. Y entonces yo dije, lo vamos a hacer. Invité a mis estudiantes, les pregunté si querían que investigáramos cómo poder hacerlo. Hicimos un trabajo muy acucioso, maravilloso. Y la fundamentación que en el año 2009... Ay, se nos pegó. ¿O no? ¿O fui yo? Y Perdón, el ese 2009, Lorena, que eso justo no se escuchó. 2009, Ya. 2009. Empezamos en el 2009. Y comenzó la Y investigación, digamos, con lo que pasa casos es que fue algo muy rápido, porque en el 2009 yo participo en un seminario que organizó el Centro de Derechos Humanos de la facultad. Yo iba como público, una de las mesas de ese seminario analiza el tema de las personas trans. Terminan de exponer estas personas y alguien del público que estaba justo sentado delante mío levanta la mano y dice, lo que ustedes están diciendo de las personas trans, eso no es así. La realidad que nosotros tenemos es esta. Y empieza a contar cuál es la realidad. Y a mí verdaderamente me sorprendió, me dolió, me conmovió. Y ante eso entonces yo busqué cómo poder hacer para que nuestros estudiantes pudieran encontrar una fórmula para intervenir. Y trabajamos ese mismo semestre en un mes y medio más o menos. Y llegó el primer caso e inmediatamente empezamos a presentar estas solicitudes en el tribunal. Y de un caso en otro y en otro y en otro, y así hoy día ya llevo alrededor de 400 personas. Nunca me imaginé que íbamos a representar a tantas personas. Y y cuando se dicta la ley de... ¿Perdón? sí, no, perdón, sigue nomás. Y cuando se dicta la ley de identidad de género, todos creíamos,
bueno, la pega mía va a dejar de necesitarse. No voy a necesitar representar a menores de edad, mayores de edad, personas de la tercera edad, personas trans que requerían rectificar aquello porque iba a haber una ley de identidad de género. Pero la ley de identidad de género es muy falente y entre las personas que están omitidas tenemos a para poder rectificar su partida de nacimiento. Wow. Entonces, acá, por un lado, tenemos una ley que está apoyando, ¿cierto? Pero hay que esperar hasta los 14 años en caso de que no te conozcan, no tengan tu apoyo, para poder hacer, digamos, este proceso de transición en relación a la identidad. Es decir, y yo me imagino cuando tú hablabas de brutalidad, es decir, lo que a ti te conmovió como ser humano frente a otro ser humano, tiene que ver, me imagino, con discriminación, me imagino que tiene que ver con que estas personas están buscando esta dignidad como seres humanos, sentirse respetados, dignos, Sí, ¿cierto? claro. Y me imagino que a eso te refieres cuando mencionas esto de la brutalidad, digamos, que te conmovió. ¿Ya? Es una brutalidad que aborda tantas aristas. Mira, el que no se te reconozca por el nombre por el cual quieres ser reconocida, el que se te imponga que debes vestirte de una determinada manera, que debes actuar de una determinada manera, relacionarte de una determinada manera, porque esa es la que está determinada en función de tu genitalidad. El que tú, por lo tanto, tengas que contar lo más íntimo, cómo tú te identificas y rogar a que la otra persona te reconozca como tal. O sea, tienes que buscar esa validación permanentemente porque si no se te ignora, se te omite. Es una situación tan brutal que en un periodo, hace unos años atrás, me di cuenta que más del 50% de las personas que yo había representado habían tenido intentos concretos de suicidio, no solo ideación suicida, intentos concretos de suicidio. O sea, la vida de maltrato que vivieron en sus colegios, en el barrio, en su familia, eh, es brutal. Estamos hablando de una realidad que es demasiado brutal. Entonces, cuando de repente dicen, no, o sea, aquí lo que pasa es que esto la gente lo hace un poco como por, porque le gusta, ¿ah? Quiere ser mujer trans porque le gusta. ¿Cómo te va a gustar si tú no te identificas como tal, querer vivir ese calvario? ¿Sí? Claro. Entonces, Y la sensación de vulnerabilidad. Es decir, lo que yo leo detrás de lo que tú nos estás diciendo es una vulnerabilidad hacia ese ser humano a nivel integral, social, emocional, cognitivo. Es decir, hay y como dices, civilización. Me imagino que alguien que manda un currículum y que ha aceptado para la entrevista, va a la entrevista, me imagino que también deben de sufrir ciertas discriminaciones que ya no pasa por si tiene un buen o mal currículum, más bien sí, aspecto físico, sí, ¿cierto? claro, sí, claro. Entonces, brutal, como dices. Pasa eso, y pasa eso con personas que lograron tener un nivel educacional adecuado, porque también lo que nos ocurre en todo esto es que hay muchas personas que no logran tener ese nivel educacional. Claro, Entonces, es más básico, es desde lo más básico el nivel de falencia. ¿Mm? Sí, porque exactamente. además de la clínica jurídica y del apoyo legal, la orientación, aquí yo estoy entendiendo también que hay una contención de ese ser humano y de jugársela por ese ser humano, es decir, no está solo, no está sola. eh, Yo no sé si les logro dar contención, sinceramente no lo sé. Pero sí, yo lo que les puedo prometer y es el compromiso que tengo con mis estudiantes es que nosotros los vamos a representar como el mejor estudio jurídico que existe en Chile, porque nada impide ni justifica que no sea así, aunque esta asesoría sea gratuita, ¿sí? Porque aquí hay un deber, se supone que estamos con los mejores estudiantes de Derecho de la Chile, yo profesora de la Facultad de Derecho de la Chile, entonces, ¿por qué no podría ser así? Entonces, yo no sé si es contención,
Lo que sí yo puedo prometer es el trabajo más serio, jurídicamente más sólido que yo les pueda entregar. Eso sí, pero yo creo que las personas trans en contención requieren mucho más que lo que yo les entrego, pero mucho más. Y claro, pero aún así, Lorena, tú y tu equipo de estudiantes han cambiado la historia, po. O sea, no lo podemos negar, o para bien o para mal, pero Mm. te das cuenta, o sea, no debería haber existido todo lo que pasó, porque debería haber sido considerado como algo que sea efectivo, Natural. más rápido, natural. Pero aún así es un hito que cambiaste la historia. ¿Qué más queda por hacer? ¿Qué nos queda como país por hacer? Porque además que mencionaste que la ley de género tiene muchas falencias. Sí, nos queda mucho camino por recorrer. Mucho camino, por ejemplo, estoy pensando en las personas trans, estoy pensando en las mujeres trans de la tercera edad, ¿sí? Que, que eran jóvenes para el golpe de Estado me refiero, ¿no? Mujeres trans a las que agredieron, vejaron. Ellas intentaron em, tener un cuerpo acorde como se identificaban, se aplicaron silicona, hoy día tienen un problema serio de salud brutal por la silicona acá que se han aplicado, ¿no? Por un constante y permanente desconocimiento por parte del Estado de Chile. Entonces hay medidas de reparación que me parece que son necesarias, hay medidas de integración, necesitan contar con un soporte del área de la salud importante, ¿sí? Durante mucho tiempo las personas querían operarse y operarse qué, no sé, sacarse las mamas, implantarse mamas, etcétera, porque no necesariamente es abrir vagina o implantar pene, ¿sí? Pero cualquiera fuera el soporte de salud que requerían, tenían que pagárselo. O si no, esperar en las largas filas en el sistema público. Y entonces falta eso también, contar con aquello, contar con la posibilidad de darles un porcentaje de acceso al trabajo. La realidad de las personas trans durante largo tiempo era que al mundo al que podían acceder de trabajo era la prostitución, ¿sí? Entonces hay que abrir esos caminos, ¿sí? Hay que además ver, y a esto ya creo que es un análisis más grande, ¿no? Pero ¿por qué necesitaríamos categorizar nada? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que nos ¿Sí? categorizan F, M y nada más, ¿verdad? Era la Claro. opción. Y con lo que Claro, ustedes hicieron, y ahora tenemos X. cuéntanos eso. ¿Qué Y en significa X esa se va. X? Esa X corresponde a la letra que se está ocupando para identificar a las personas no binarias. Hoy día ya tengo 8 casos con sentencias favorables. Se ordena que en el certificado de nacimiento diga no binario y en el carnet de identidad se ocupe la X. X, que es la letra que se ocupa también a nivel internacional, ¿sí? Para reconocer a las personas no binarias. Y ahí tenemos un gran paraguas, porque entonces en ese grupo de no binarias vamos a encontrar a todos aquellos que no se identifican como hombre o mujer, o femenino o masculino. Exacto. Oye, pero es lo que te dije, Lorena, han hecho historia, y sobre todo porque de alguna manera estamos dentro de una sociedad, Chile es una sociedad conservadora, o sea, digamos lo que digamos, pero sigue siendo muy conservadora, ¿ya? Y Mm, de hecho, era lo que tú mencionabas, cuando nosotros hablamos del mundo trans, también hablamos de ese espacio marginal, de los espacios que eran dedicados a la prostitución, y no sé, tengo la imagen como de cabaret o de circo, que era donde estaban de alguna manera destinadas, como bien caricaturizado el tema. ¿Ya? Y siento que también hay algo súper importante que están haciendo estos jóvenes y sobre todo los estudiantes que están contigo que creen en esta posibilidad, ¿verdad? Y estos estudiantes que de alguna manera están pensando en estas nuevas incorporaciones de nomenclatura que nosotros en esta generación también nos cuesta entender, ¿verdad? sí, sí. Y si nos puede explicar en palabras como sencillas, y también para la gente que nos está escuchando, ¿qué significa ahora ser trans, no binaria, con género X, que es lo que pasó en el caso de Chain, ¿verdad? Sí, significa que esa persona no se identifica ni como hombre ni como mujer. Eso.
Ujú. Y, y que las personas que no se identifican como hombre o como mujer requieren identificación y requieren que se les reconozca como tales, no obligar a categorizar como hombre o mujer. Y eso significa que el Estado de Chile, luego de dictar esta sentencia, luego de emitir este carnet de identidad, tiene que entonces adecuar todo su sistema para que las personas no binarias puedan estar ahí. Todo, todo. Entonces me dice, ¿qué? Salud, educación, servicio militar, trabajo, todo, todo, absolutamente todo. Jubilación, todo, Wow, Sí, pues, es. SAPRE, etcétera, etcétera. Claro. claro, claro. Y ¿sabes qué? Estoy pensando, a partir de mis roles en las universidades, que hay grupos de profesionales que son algunos más abiertos, más inclusivos, pero de repente tenemos grupos de profesionales que tienen bastantes dificultades con respecto a entender lo que es la diversidad. Y tú nos has hablado de identidad de género, que no es lo mismo que la parte que el sexismo, digamos. Entonces, ¿cómo vamos rompiendo eso? Sobre todo en una estructura legal que es bastante normada y tradicional con respecto a esto que estábamos hablando del género. Bueno, para eso hay que ocupar el paraguas de los derechos humanos nomás, desde esa perspectiva, Ujú. la perspectiva de derechos humanos. Toda persona, por el hecho de ser persona, tiene derechos que deben ser respetados. Identidad, dignidad, vida, salud, educación, trabajo. ¿Cómo entonces para las personas trans aquello se vulnera y cómo eso debe dejar de producirse? Esa vulneración debe dejar de producirse. Ujú. Así, a partir del paraguas de los derechos humanos. Así es. Y yo me imagino, Lorena, que tu formación inicial, a partir de este diplomado que fuiste, ¿cierto? De esta charla, también te permitió como mujer, como persona, replantearte, yo creo, ciertas posturas que me imagino que tenías, que a lo mejor te resonaban, pero no los habías escuchado tal vez, y no los habías evidenciado. Entonces, yo me imagino que Lorena es una persona en un periodo de la vida y Lorena es otra. Ahora, a partir de esto, porque para defender un caso, no solamente tienes que tener el conocimiento jurídico, ¿cierto? Legal, sino que además un abogado tiene que estar convencido éticamente, desde la parte ética, valórica, frente a lo que está haciendo con la otra persona, en la defensa, digamos. Entonces me imagino que eso genera cambios internos, de una Lorena a otra Lorena. Bueno, yo espero que todas las personas vayan generando cambios en su vida constantemente a partir de las vivencias, ¿no? Entonces, así como este tema ha generado cambios en mi vida, hay otros hitos en mi vida que también los han generado. Pero fíjate que yo tendría que decirte que en verdad lo que yo hago en la representación de las personas trans es canalizar cómo abordar la discriminación que viví como mujer, que he vivido como mujer. Así de simple, ni más ni menos. Entonces, si yo estoy consciente de que el ordenamiento jurídico no es neutro, que no trata a todas las personas como iguales, porque yo me he visto no tratada como igual, entonces, ¿cómo no voy a tener esa misma mirada con los otros grupos de personas que también son discriminadas? Y por eso es que, por ejemplo, siempre digo, yo quiero que representemos a una mujer trans, lesbiana, discapacitada, mapuche, pobre, porque esa persona existe. La Pero esa persona interseccionalidad. está completamente alejada, Mm. impedida del acceso a un reconocimiento. ¿Comprendes? Mis estudiantes me agregan y que esté privada de libertad. Y yo le digo, hasta ahí no más puedo llegar, porque tendría que ir a verlas a las cárceles a esa persona, ¿no? Y ahí sé que ya no doy abasto, porque yo hago esto solo, supuestamente, en las 12 horas que tengo, porque yo soy funcionaria pública, yo soy abogada del Consejo de Defensa del Estado, jornada completa. Por lo tanto, hago docencia en 12 horas, que es la que me permite el estatuto administrativo. Y en esas 12 horas hago este curso clínico,
con 14 estudiantes cada semestre. Entonces, yo lo que hago en esto no es más que buscar cómo esas otras personas pueden ser incorporadas, así como he buscado ser incorporada yo. Pero como Entonces, en docente, estricto rigor, sí, ¿perdón? pero como ahí como docente, hay una práctica desde tu docencia, una práctica reflexiva que transita un proceso de transformación en ti, pero también en aquellos estudiantes que están trabajando y reflexionando contigo. Porque Bueno, sí, hay casos estás igual que describiendo un otros. proceso. Claro, estás describiendo un proceso que se vive, pero es que yo soy así, yo constantemente me cuestiono cómo es este bendito derecho, este ordenamiento jurídico, qué sentido tiene, porque esas normas así, ¿por qué tendría que interpretar el derecho de esa manera? Siempre les digo a mis estudiantes, yo no estoy de acuerdo con que sigamos repitiendo lo que decían determinadas personas mencionadas en la doctrina desde hace 40 o 50 años atrás, generalmente hombres. ¿Por qué? Ese mundo que ellos veían interpretando el derecho no es el mundo que a mí me representa. No es el mundo que yo quisiera que exista aquí en mi entorno hoy ni a futuro. ¿Sí? Entonces, claro, hay una mirada crítica, sí, pues, pero es constante. Quizás eso también se da porque soy profesora de enseñanza clínica. Mm, Es el fin propio de quien enseña clínicas, creo yo. sí, Pero oye, pero criterio, Sí. inferencia. Y el criterio y la inferencia, reflexiónalo de manera crítica, ¿cierto? Utilizando un contexto real, que muchas veces es ajeno a lo que tu estudiante ha vivido en su proceso de desarrollo. Sí. Entonces, eh, Y esto va generando un cambio no solo en mi estudiante, sino también en su familia, en su entorno, claro. porque están atendiendo a una persona real, a una persona concreta, ¿sí? Conocen la vida de esa persona, cómo esa persona se ve afectada por esta situación. Y con eso, claro, se va produciendo un efecto no solo en mis estudiantes, sino también en su entorno. Eso es lo más lindo. Sí, cómo deja huella, tremendo. Es como el vestigio, la huella, y también y cómo lo que ellos hacen, insisto en esto, lo que haces tú como docente, académica, lo que hacen tus alumnos, cómo irradia finalmente a un concepto de sociedad, porque cómo, qué queremos en esta Sí, sociedad, ¿verdad? sí. Bueno, justamente yo creo que eso es lo que caracteriza. Mira, en la Facultad de Derecho de la Chile, los estudiantes eligen a sus profesores, ¿sí? Ujú. Yo hago un ramo que es Clínicas Jurídicas 1. Es un ramo obligatorio, todo estudiante de Derecho debe tomar ese ramo, y en mi caso al menos, yo soy una de los 15 profesores que imparten ese ramo. Pero soy conocida por los estudiantes de la facultad. Yo siempre digo, yo soy la profe trans, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo. Y saben que es esta realidad en la que vamos a intervenir. Pero al saber que vamos a intervenir en esta realidad, yo veo también que tengo estudiantes de la comunidad LGTBI, Ujú. porque, porque ellos ven en esto, en donde con esta argumentación, con esta mirada, pueden encontrar nuevas herramientas para poder también ejercer otros derechos y, y que, para que sean validados. Es como cuando te coloca estos lentes, ¿verdad? Estos nuevos lentes, empieza a mirar todo desde otra óptica. Empieza Sí, a claro. cuestionarte finalmente lo que uno había considerado como per se, Sí, culturalmente establecido, y dice, oye, aquí hay algo raro, estos lentes me están, hay algo que yo estoy viendo acá, sí, hay algo distinto, hay algo que no es que, vale, socialmente consideramos ciertos aspectos buenos o malos, ¿me entiendes? Negativos, positivos, pero hay otras realidades. ¿Ya? sí. Y también, como nos decía otra entrevistada, hay ciertas situaciones que porque a mí no me tocan, yo no las puedo negar. ¿Ya? Si yo no tengo la condición trans, no puedo negar que existe todo este mundo, con todas las Sí, claro. dificultades, con todas las problemáticas, ¿verdad? Es La verdad es que increíble. hoy por hoy lo que se necesita es que la gente, que las personas abramos el corazón y la mente. Mm. Si abres el corazón y la mente, vas a poder encontrar, vas a acoger, vas a respetar, vas a defender.
El respeto es súper importante. Oye, Lorena, y desde tu punto de vista, y aquí te quiero llevar a otro tema que está relacionado con esto, ¿qué te pasa a ti con el llamado lenguaje inclusivo? El... Me es complejo, porque no lo sé ocupar bien, ¿Verdad que porque sí? me equivoco, porque... Pero tiene sentido, tiene El, sentido. el derecho a Tenemos que existir. buscar cómo otras personas se sienten integradas. Así como a mí no me gusta que me digan todos los abogados y que ahí yo me sienta incluida, porque yo no me siento incluida cuando dicen todos los abogados. Bueno, todas, todos, todes. Y Mm, en el todes incluimos a todas las demás personas. Entonces, yo creo que es necesario. El lenguaje marca, el lenguaje demuestra realidades, reconoce, y por lo tanto, el que me diga no, es que esto antes no, bueno, sí, si no es ahora es ahora, cuando, ¿cuándo? Si no es si no es ahora, ahora ¿cuándo? cuando, claro, Sí. claro. Y es complejo la utilización porque generacionalmente a nosotros igual nos cuesta mucho, pero es lo que yo te digo, el derecho a existir en el mundo de las palabras, el derecho a existir, Sí, ¿verdad? sí, pues, Que no tiene por por qué supuesto. negarse. Y Ahora, no, 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 por favor, sigue. porque, claro, por ejemplo, yo tengo título profesor, soy licenciado, soy magíster y soy doctor, pero en ningún caso soy ni licenciada ni profesora. No soy profesora, mi Mm, título dice profesor. mm. Y el mío, abogado, pero ahora hay título de abogada Oye, ¿qué y va a les tener que pasa? haber de abogade, va a tener que haber. Mm, Porque ya hay personas no binarias en Chile, sí. Por lo menos yo te puedo mencionar 8 reconocidas por el Estado. 8. Y van a ser más, porque en este momento tengo 104 casos. Así que van a ser más. sí, Van a vamos a ser hacer más. más. ¿Sí? Sí. Y aprender que la identidad de género, ¿cierto? Esa identidad de género va a ir definiendo a esa persona, pero en realidad lo que tú miras es a la persona. Es decir, si yo necesito levantar una investigación con alguien, yo no le pregunto primero cuál es tu identidad de género, yo le pregunto cómo te llamas y cuál es tu experiencia. Entonces, Sí. también, ¿por qué tan focalizado? Y porque eso segrega igual, margina. Es decir, cuando te centras y te fijas en esta orientación sexual o es decir, yo creo que esto debería ser más natural, debería ser más inclusivo, ¿cierto? Con mayores posibilidades también de relacionarte de otra manera. Bueno, todo tiene dos lados, ¿no? Hay dos formas de mirar esta situación. Necesitamos categorizar por identidad de género para reconocer los otros géneros. Pero cuando hago eso también puede ocurrir que voy a tener personas que no se van a sentir identificadas. Mm, También puede ocurrir que una persona se siente identificada con un género determinado en un minuto y luego con otro, y luego con otro, y luego vuelve, y así, y transita. Y esa posibilidad está, por supuesto, ¿por qué no? mm. Porque tendría yo que me identifico con este género y ahí esto queda inmóvil, nunca más en la vida esto cambia? ¿Por qué no? Cambiamos constantemente, crecemos, pensamos, etcétera. Oye, sí. Y Lorena, y te quiero también preguntar que tú también lo mencionaste por el Hay caso de cosas del niños. corazón que la razón no. Ay, Digo, el perdón. corazón tiene razones. Siri, fue Siri, Sí, el Siri que corazón. estaba hablando del corazón. Oye, no, yo te quería preguntar justamente por el tema de qué pasa con los niños cuando está todo este proceso, porque hay casos, ¿verdad?, emblemáticos que se conocen, pero ¿cómo es este proceso finalmente? ¿Son reconocidos porque menores de edad y que los padres y qué sé yo? Es todo un cuento que me imagino que por ser niño tiene mucho más obstáculos. Sí, porque somos una sociedad que no considera a los niños. Por lo tanto, se piensa que yo tengo, por ejemplo, un hijo y una hija, ¿no? Entonces, en algún minuto he escuchado personas que dicen que, por ejemplo, esta niña trans de 8 años
se viste como niña, dice que quiere llamarse Carmen, etcétera, etcétera, porque su papá o su mamá le dice que haga eso. Entonces yo siempre digo, yo tengo dos hijos y estoy consciente que nadie en el mundo podría tener un poder tan grande para obligar y que su hijo o su hija asumiera llamarse de otra forma, vestirse de una determinada manera a las 24 horas del día porque su papá o su mamá le manda, ¿no? Entonces, el reconocer, el tener conciencia de mi identidad en cada ser humano pasa en un momento distinto. Yo he tenido casos de niños, niñas trans de 5 años que me dicen, yo soy una niña, y su carnet de identidad dice que es niño. Y está consciente de que es niño. Otra persona a los 10 años, otra a los 20, otra a los 50, otra a los 70. Entonces, ¿en qué momento de la vida es claro cuál es mi identidad? Y puede ser que una persona diga, todavía no tengo claro cuál es mi identidad de género. ¿Qué podría ser? Entonces, cuando una persona tiene conciencia de su identidad, basta. Ese es el momento. Y en ese momento tengo que reconocerlo. Entonces, en lo que pasa con las personas menores de 18 años, es que necesitan contar con adultos que les acojan y les ayuden. Porque necesitan de un adulto para poder ejercer estas acciones, ¿no? Pero cuando tienen ese adulto, después necesitamos que tengan jueces que abran su corazón y su mente y vean, como lo que yo estoy haciendo ahora. La ley de identidad de género no contempla a los menores de 14 años, pero yo igual estoy representando a personas menores de 14 años. He encontrado argumentos para presentarlos en tribunales civiles y ahora estoy invocando en tribunales de familia. Pero hay que buscar mecanismos. No podemos esperar a que lleguen a los 14 años porque muchos de ellos no van a llegar a los 14 años. Se van a suicidar antes. Entonces hay que actuar antes. Hay que actuar Tremendo. antes. Qué tremendo como sociedad no darle esa oportunidad, oye, es tremendo. Y la orientación, como dices tú, a la familia, porque este proceso de transición es muy complejo también. En una etapa de la vida, 12, 13 años, que además están iniciando en otra etapa que es la adolescencia. Entonces, es un proceso de transición, a veces en esta edad, otras veces más pequeño, ¿cierto? Como lo mencionas tú, pero es un proceso que involucra mucho, es decir, la contención familiar, la comprensión y el acompañamiento, porque muchas veces quedan solos o solas y aparece esto que tú decías, es decir, estas ideaciones suicidas, porque literalmente son personas que pasan a ser más abandonadas que acompañadas. Sí, pero quiero detenerme en esto porque resulta que la ley de identidad de género exige que haya un acompañamiento de 1 año y eso lo que hace es restringir el acceso a la justicia porque tienes a menores de 18 años que no cuentan con ese acompañamiento porque en su lugar donde vive esa comuna no tiene psicólogo o los psicólogos no dan abasto o sus papás no tienen para poder pagar. Entonces, entiendo esta idea de que se le preste ese acompañamiento, pero me parece que esto también es una cuestión bastante imaginaria y utópica, porque eso el Estado... ¡Ay! Voy a tener que... Se me cayó el... Voy a sacarlo, a ver si me funciona sin audífono. Lo que les decía, porque si el Estado no entrega esa posibilidad, entonces, ¿por qué ponerlo como exigencia o condición? ¿Sí? Entonces, la ley de identidad de género hoy día dice, sí, esto tiene que existir como requisito, como condición. Bueno, con eso dificulta la posibilidad de que efectivamente pueda obtener la rectificación. Entonces, también en eso le han tratado de encontrar la quinta pata al gato de cómo argumentar Sí, para sí, demostrar ese bendito acompañamiento de alguna forma, ¿no? un acompañamiento además que exige un acompañamiento de un tutor. Está difícil porque, claro, muchos de ellos, de ellas, están más desvalidos, más en una etapa, en una instancia más vulnerable en relación a eso. Necesitan de los adultos con una apertura tal que permita sentirse que ellas se sientan acompañados en ese proceso de transición. Sí. Y en esa realidad de niño, niña o adolescente trans, vamos a encontrar niños, niñas y adolescentes institucionalizados que están en el Sename, por ejemplo.
Wow, sí. Y cuentan ellos entonces ahí con ese adulto que los va a representar ante los tribunales. Se dificulta. Pero se dificulta también en la familia. También. Muchas veces papá y mamá no entienden esto. No entienden, sienten que esto les rompe sus esquemas, sienten que esto les frustra, porque no van a conseguir ese, no sé, ese sueño imaginario, como si esto determinara que, dependiendo del género, qué vas a hacer tú, y si tu género es otro, frustras a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Wow, Lorena. Qué profundo. ¿Ves? Tú decías, no, si lo miro solo a nivel legal. Te digo que hemos visto, no has dado una reflexión frente a un ser humano que está buscando un sello identitario. Si yo lo que recojo de nuestro encuentro, que ha sido maravilloso, conocerte, mirar desde esta otra vereda, una vereda que nos habla de cómo, a pesar de que en esta parte jurídica, en esta parte legal, existen ciertas rigideces, ¿cierto? Y ciertos prototipos, tú de alguna manera, como mujer, pero también como representante de otras personas, hay una defensa de que estas personas recuperen su identidad de género, la sientan, y sientan un nivel de pertenencia que permite que logren una vida más digna, una vida con mayores niveles de respeto, y logren posesionarse también en un rol que les permita, ¿por qué no?, sentirse libre y no tan vulnerado o vulnerada, ¿cierto? Ujú. Pero sentirse persona. Sentirse persona. Y sentirse Mm. persona a través, y eso también lo quiero rescatar de lo que has ido compartiendo con nosotras, porque eso no parte porque tú seas una abogada y seas abierta a la comunidad, parte porque hay un proceso reflexivo y de transformación de ti también. Y detrás tuyo hay un proceso de transformación de tus estudiantes que también están mirando y entrando en unos espacios que ustedes están abriendo unos espacios que en estos momentos no está tan claro, porque tú nos has dicho, sí, existe, pero es tan genérico que las percepciones se vuelven muy, muy subjetivas. Entonces, ¿cómo lo tomo? Y cómo desde los derechos humanos visualizo a este ser humano con todos sus derechos. Sí. Esa es la vuelta, y te lo agradezco un montón, porque es mirar la identidad de género, ¿cierto?, desde el punto de vista legal, que no puede quedar ajeno el ser humano en ese aspecto legal. A eso iba. Es decir, Pero es que, desde una parte inclusiva. sí, es que resulta que finalmente el ejercicio de mi profesión tiene que tener como centro las personas. Es eso, o sea, no es la norma, es la persona. Y el ejercicio de tu profesión también, y el del tuyo, Raquel, es eso, es la persona. Entonces, ¿cómo desde nuestras profesiones hacemos que las personas tengan un mejor vivir? Y así, cuando logramos entender lo que es equidad de género, podemos entenderlo si nos ponemos esos lentes que tú nos acabas de decir. Sí, logramos ponernos esos lentes. Mirar desde la equidad de género a ese ser humano que está ahí, ¿cierto? Sí. Y que desde la Revolución Francesa vienen ahí moviéndose con esto de la equidad, la libertad, la igualdad, pero mira, son conceptos que uno utiliza bastante, pero tienen una profundidad, porque detrás de eso hay seres humanos, hay personas. Hay personas, y nosotros te queremos agradecer, Lorena, por esta conversación, por esta entrevista, porque de verdad que nos has puesto una mirada, otra mirada, una mirada que es necesaria y una mirada en que tenemos que considerar y considerarnos a todos como seres humanos. Lorena, por las que vienen, por los y les que vienen, por los derechos, por la igualdad, por la equidad, por la inclusión, te damos gracias por haber estado en nuestro programa Género con Bastilla, y porque
sigue habiendo mucho género que cortar. Ya la próxima semana nos encontramos con otra entrevistada. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por tu generosidad también. Muchas gracias. Nada que agradecer, al contrario. Gracias a ustedes por querer conversar conmigo. La igualdad de género tiene su voz en Radio USEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio USEC. Te acompaña siempre.